Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 29 de abril y comenzamos hoy las efemérides pues con un acontecimiento, con una batalla, la batalla de Lobuñón, en la que los bizantinos derrotan a los pechenegos, una gente allí de la zona de Asia. Y seguimos un poquito con un acontecimiento porque esto ocurre en 1091, en 1587 hay un ataque de Drake a Cádiz. Y bueno, según se vea, según parece ser que hicieron daño, pero tampoco mucho, pero parece ser que cogieron unas provisiones que luego fueron muy importantes para la Armada Invencible. Bueno, no se sabe muy bien, más o menos quedó. En 1935 lo que sucede es que comienza la primera Vuelta Ciclista a España, sí, del 29 del 4 al 15 del 5 duró y la ganó el belga Gustave Delors. En 1945 pues tiene lugar el 30 de abril el matrimonio de Hitler con Eva Braun, pues ahí en el búnker, ahí al día siguiente se va a suicidar, pero bueno, contrajeron matrimonio, una ceremonia civil, y Joseph Goebbels y Marty Bormann fueron los testigos del enlace. También ese mismo día se produce la liberación del campo de Dachau, que fue el primer campo que pusieron los alemanes, que se inauguró el primer campo que hicieron los alemanes. El primero que construyeron, el 22 del 3 de 1933, lo inauguraron, empezaron pronto con la represión. Bueno, los nazis, bueno, y vamos un poco a algo mucho más alegre y mucho más positivo, que en 1968 se produce el estreno de Hair en Broadway. Ya se había estrenado antes la obra en un pequeño club y luego en un teatro de fuera de Broadway, pero en Broadway tiene lugar este estreno esta vez, la ópera rock famosa, que luego se hizo esta película, del que tengo este disco, como pueden ver, y que luego estuve en 1750 representaciones. Me acuerdo de uno bailando esto, un día en Riaño, encima del agua del oso, y me contaba cómo acababa la película, luego lo acabaremos. Bueno, pues tenemos que seguir un poquito, porque ocurren más cosas. Bueno, pues en 1994... tiene lugar por la fuga de Louis Roldán en esta fecha, el 29 de abril, pues sí, en 1993, en el diario 16, empezó a publicar sospechas sobre él, luego se fueron incrementando y entonces le destituyeron el 3 de diciembre y luego el 29 de abril de 1994 se fugó de España. Claro, el ministro del Interior, había sido el director general de la Guardia Civil, pues dimitió al momento, que fue Antonio Asunción. Y luego hay una película muy curiosa que cuenta un poco el país, ya que fue el que le entregó luego El hombre de las mil caras. Hay una película con Eduardo Fernández que está muy interesante, sobre todo este asunto de Luis Roldán y tal, y de quien le entregó, toda la que montó. En 1998 se produce el viaje de las brujas. Dijimos que el 27 del 4 se había muerto Carlos Castaneda, que no se va a morir, se va a consumir por dentro, y 2 días después pues desaparecen las 5 brujas, pues son Florinda de Grau, que ya se llamaba Regina Margarita tal. Al principio se cambió el nombre, Taisa Avelar, Nuria Alexander, que se llamaba Patricia Martin, Kili Linda, el Italia Bay, pues desaparecieron, están en su viaje. Parece ser que los seguidores de Castaneda dicen que están de viaje por ahí. Parece ser que luego el viaje no fueron tanto, porque parece ser que el esqueleto de Patricia Martin fue encontrado en el Parque Nacional del Valle de la Muerte e identificado en el 2006. Habría que ver cómo estaba también, aunque bueno, igual allí se conservaba bien. Bueno, aunque la Z dice que siguen viajando, pues bueno, habrá que ver dónde está este Carlos Castaneda. Bueno, seguimos un poco con acontecimientos, porque el 2011 se produce la boda de Guillermo de Gales, sí, con Catherine Middleton. En la abadía Westminster se produjo. En 1727 empezamos con nacimiento, nace Jean-Georges Noverre. Este es un bailarín francés y bueno, pues, profesor de ballet, considerado el creador del ballet moderno, y por eso se celebra hoy el Día Internacional de la Danza. O sea que un bailador y coreógrafo muy interesante. En 1818 nace Alejandro II, que fue Alejandro II, el zar entre 1851 y 1881, hasta que fue asesinado el 13 de marzo. Ya hablamos de él. En 1824, quien nace Francisco Puig Margal, que es un político español, que fue presidente de la Primera República del 11 de junio de 1873 al 8 de julio de 1873. Mucho no duró, como tampoco duró mucho la Primera República. También escribió cosas como Historia de España del siglo XIX, 8 volúmenes. Seguimos un poco con nacimiento, porque quien nace en 1837 es Georges Boulanger. Este era un militar que luego fue político francés, muy interesante su personaje. Este fue ministro de Defensa y luego él fue un diputado y estuvo a punto cerca de dar un golpe. Él era un diputado que traía era muy popular, porque aquí este cuadro suyo está muy interesante, es
bueno, es caricatura. Entonces le sigue mucha gente de procedencia muy diversa, le siguen burgueses, pero también le siguen obreros, porque también tiene una política, también es belicista, quiere un poco la revancha con Alemania. Él ganó unas elecciones, y entonces parece ser que había 50.000 seguidores y que podía haber dado un golpe de estado, pero no se echó un poco para atrás y bueno, luego ya se quedó un poco arruinado políticamente, ya migró y allí se acabó suicidando un poco. Bueno, pues todo un personaje, este Boulanger, un personaje muy interesante. En 1854, quien nace Henri Poincaré, fue un matemático, fue primo del presidente. Y también tiene un cráter lunar y un asteroide. En 1863, quien nace Constantino Cavafis, este es un poeta nacido en Alejandría, pero él era de familia griega. Nunca llegó a publicar mucho. Y bueno, tiene cosas publicadas muy interesantes. Tengo yo aquí esta joya. Tengo esta joya suya, que es sus obras completas, en bilingüe. Entonces vamos a ver un poema suyo, que empieza Toperipatema, Toprot, donde abatón, se llama de elegía de las calles, y dice: el caminar del primer transeúnte, del primer vendedor, el grito vivo, el abrirse de las primeras ventanas, de la primera puerta, es la oda que en la mañana llevan las calles. Los pasos del último transeúnte, del vendedor último el grito, del cierre de puertas y ventanas, es la voz de la elegía que en la tarde llevan las calles. Pues Constantino Cavafis, esta edición de Ediciones La Palma, es muy buena, en bilingüe, es muy buena, y es un gran poeta, de los grandes poetas grandísimos que hay. En 1933, en 1863, dijimos que nace Constantino Cavafis, el 29 de abril, el 29 de abril de 1933, pues muere, el mismo día de su nacimiento, cuando cumplía 70 años. Pues, vamos con su nacimiento, en 1863, quien nace el William Randolph Hearst, este es el famoso magnate, un editor de prensa de Estados Unidos, de la prensa amarilla, famoso por la prensa amarilla. La película Ciudadano Kane está basada en su personaje, él hizo todo lo posible para que no se publicara, para que no saliera la película adelante, pero al final no lo consiguió. Fue representante de la Cámara miembro de la representante de los Estados Unidos entre 1903 y 1907, y luego pues, en el asunto de la guerra de Cuba, cuando hubo el hundimiento del Kennedy, azuzó mucho en contra de España. Sí, sí. Bueno, seguimos con nacimientos en 1875, quien nace Rafael Sabatini. Este es un escritor, este nació en Italia, pero es inglés, y bueno, escribe cosas como El Halcón del Mar, Scaramouche, El Capitán Blood, que luego pues se hicieron películas sobre estas novelas suyas. En 1876 nace Zaiditu, esta es una emperatriz de Etiopía, fue emperatriz entre 1916 y 1930 de Etiopía. Harold Clayton Urey nace en 1893, este es un químico, consiguió en 1934 el Nobel por la obtención de deuterio, que es hidrógeno pesado, y el aislamiento del agua pesada, óxido de deuterio, de 20. Y bueno, tiene un cráter lunar y un asteroide, como no podía ser menos, lo pueden ver en el cielo. En 1899, quien hace Duke Ellington, pues lo que es un músico de jazz, de la grande banda. Y aquí le tenemos pues cantando a Ella Fitzgerald con él, y Domin Ezin, haciendo lo que se llama scat, que es un poco haciendo ese sonido inarticulado. Y bueno, él es un músico de jazz. Edward Kennedy Duke Ellington se llama, es un líder de una big band, tocó mucho en el Cotton Club de Harlem, y bueno, tiene nada más y nada menos que 12 Grammys. Bueno, pues vamos a seguir un poco con quien nace en 1901 es Hirohito, que fue emperador de Japón entre los años 1926 y 1989. Sí, a pesar de que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, siguió de emperador porque vieron que era conveniente, porque si no los japoneses igual no se hubieran rendido nunca, porque son muy burros. Y entonces, bueno, pues siguió. En 1904, quien nace es Pedro Vargas, este es un cantante y actor mexicano, pues se le conoce como el ruiseñor de las Américas, el samurái de la canción y el tenor de las Américas. Aquí le tenemos cantando de Juan Gabriel. Que tú de mí te has olvidado, pues de Juan Gabriel. También seguiré esperando, no me he querido ir. Si algún día que tú quieras ver, me encuentres todavía, por eso estoy en el lugar de siempre.
Pues bueno, pues le tenemos cantando esto, y también hizo pues allá en el Rancho Grande, entre otras películas, con Jorge Negrete, pues un cantante y actor famoso de estos mexicanos, de los clásicos. En 1907, que nace Fred Zinnemann, este es un cineasta, un director de cine, pero que hace Sol ante el peligro, de aquí a la eternidad, consigue el Oscar a la dirección de 1954, Historia de una monja, Tres vidas errantes, Un hombre para la eternidad también, consigue el Oscar a la mejor película y a la mejor director en 1967, o sea, uno de los grandes del cine. Don Ewell nace en 1909, este es un actor. Este es menos conocido, aunque hizo varias cosas bastante curiosas, y sobre todo La tentación viva arriba, que el título inglés, el de Seven Year Itch. Eso viene un poco, parece ser, el título original viene porque al psiquiatra que acude el protagonista le dice que casi todos los maridos tienen relaciones extramatrimoniales alrededor del 7º año de matrimonio, o sea, es La tentación del 7º año, pues es la película famosa de Marilyn, porque se le levanta la falda, que es una de las imágenes más icónicas del cine, pues él es el que está al lado de ella. Don Ewell es quien nace en ese día, en 1909. En 1923 nace Irving Kirchner, un director de cine, pues bueno, porque ha dirigido pues El Imperio contraataca y Nunca digas nunca jamás. Bueno, en 1929 pues nace Ray Barretto, que es músico de jazz y de salsa. Hay cosas que no. Y es como los grandes salseros, pues nace en Nueva York, ¿sí? Raimundo Barretto Pagán, nacido en Nueva York, percusionista. En Nueva York, fuerza irresistible. Momento. Aquí le tenemos. Con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Esa sangre herida con sangre nueva, indestructible. Sangre nueva. Vaya marcha que tienen, ¿eh? Hoy, ayer teníamos el Guilo Colón y hoy a Ray Barretto. Sangre nueva, indestructible. Bueno, vamos a seguir, que si no, no paramos. Vamos a seguir con Jean Rochefort. Este es un actor que nace en el año 1930, es un actor francés que, bueno, sale en El marido de la peluquera, hace un buen papel. Luego en El conde de Montecristo, una miniserie que actúa Depardieu. El conde de Montecristo, pues el famoso conde de Montecristo. Y luego hace una película con Fernando Trueba, el artista y la modelo, con Fernando Trueba, con Aida Fox, la de que sale en Cuéntame. También Jean Rochefort, un actor francés así con bigote y tal. En 1936 quien hace es Alejandra Pizarnik, que es una escritora, poeta argentina, que está ahora bastante de moda, se la ve por internet y tal. Ella fallece el 25 de 9 de 1972 porque tiene muchos problemas sí, problemas mentales y tal, y de depresiones y tal, y fallece por una sobredosis de pastillas, de Seconal parece ser. Y bueno, publica Los trabajos de la noche, La extracción de la piedra de locura, El infierno musical, una poeta muy interesante. Sí, los últimos años vivió una profunda depresión, pero muy interesante esa poetisa, las cosas como son. Tammy Terrell nace en 1945, esta es una cantante que sobre todo es conocida por cantar con Marvin Gaye y Soul de Mountain. Y es verdad que a veces cuando hay amor, pues no hay montañas lo suficientemente altas. Pues esto es lo que nos canta Tammy Terrell con Marvin Gaye, que fue uno de los grandes éxitos en su vida. Pues nace en 1945, Tammy Terrell. Quien me nace en 1957, en esta misma fecha, el Daniel Day-Lewis. Pues se acordarán de él, pues este actor que sale en tantas películas, que sale en Mi hermosa lavandería, sale a La insoportable levedad del ser, muy interesante, la película esta sobre la primavera de Praga, de la que hemos hablado hace poco. Mi pie izquierdo, con ese consigue el Oscar al mejor actor en 1990, En el nombre del padre, Caso en Nueva York, hace un papel muy bueno. Pozos de ambición, consigue el Oscar al actor, una película bastante dura, 2007, la película está bien, pero es dura de ver, Lincoln, y con Lincoln acaba también consiguiendo el Oscar al mejor actor, pues un gran actor, la cosa como son, y que salen muy buenas películas. Michael Pfeiffer nace en 1958, una persona muy bella, con gran belleza, empieza un poco a ser conocida en Grease 2, luego, bueno, Grease 2, que bueno, no es Grease 1, pero bueno, tiene su punto. Scarface, luego hace Lady Halcón, muy famosa, Lady Halcón, Las brujas de Eastwick, sale Las amistades peligrosas, que está muy bien, La edad de la inocencia, y luego en Mentes peligrosas hace muy buen papel, y yo de Mentes peligrosas también tengo que recordar un poco la canción, música de Collio, que también acabó muerto de fentanilo, de sobredosis de fentanilo. Gangsta's Paradise se llama esa canción.
Pues bueno, seguimos con música, porque quien viene ahora es de lo bueno, lo mejor. El Lichis, la cabra mecánica. Pues sí, nació, pues no lo voy a decir cuándo, se le ve muy bien. He matado tu amor. Ese disco es de lo mejorcito que hay en la música española. Y luego lo nuestro está mal, pero este es buenísimo. He matado tu amor. Pues nada, nació en Barcelona, en el barrio de Gracia, pero luego se pasa en Madrid. Y está bastante en Madrid. De hecho, aquí el disco lo empieza con la canción vengo de Lavapiés, donde la caña no crece. Muy bueno el Lichi, nació en el barrio de Gracia, pero luego estuvo mucho en Madrid, por la zona de Lavapiés, y bueno, yo le vi en directo, me acuerdo todavía cuando se podía fumar, y creo que igual hasta me fumé algo por ahí viéndole. Muy animado, muy bueno, de lo mejorcito, de lo bueno, lo mejor que ha habido en la música española, el Lichi. Cumpleaños, pues nada, que tenga un feliz cumpleaños, que me lo ha hecho pasar muy bien muchas veces con su música, que se lo merece, que se lo pase bien. Y bueno, y en 1970, quien viene al mundo es Uma Thurman, esa actriz tan conocida. Ahí tenemos la foto suya. Y bueno, pues hace Henry June, es una película sobre los diarios de Anna Nin. Luego Pulp Fiction sale, pues consigue que es nominada al Oscar de reparto por Pulp Fiction. Cuando le da el viaje son buenísimas, es que Pulp Fiction es un peliculón. Luego salen Los Miserables y sobre todo en Kill Bill pegando espadazos para aquí y para allá. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con nacimiento porque todavía nos queda alguien por aquí. Andrea Gassi nace en 1970, pues tiene muchos grandes slams, fue cuatro de Australia, dos de USA, uno de Wimbledon y un Roland Garros. Luego consiguió el oro en Atlanta 96 y la Copa Davis en 1990, 92 y 95. Al principio se casó primero con Bugsy, pero luego se divorciaron. Y con quien se casa después es con Steffi Graf, o sea que deben de tener la casa llenita de trofeos, debe haber copas por todos los lados. Bueno, pues a ver, bueno, y nos vamos a despedir con Sofía de Borbón, la infanta, pues que nace en el 2007, pues la segunda de la línea de sucesión, pues es infanta de España, pues hija de Felipe VI y de Leticia. Bueno, y nos vamos a despedir también, pues como empezamos un poco, con la paz, pues pidiendo que brille el sol, porque si se nos... Pues nada, nos despedimos de todo pues con un mensaje de paz como el G. Pues nada, que tengan ustedes muy buen 29 de abril, sábado que soy, y nos vemos el 30 y algo les contaremos. Con G. ¿Te acuerdas cuando se acaba la película el hombre que se va allí, el hippie, el protagonista, el que se sube a la mesa a cantar? Yo me acuerdo de haberle visto en la tele cantando encima de la mesa ahí. Bueno, pues hasta mañana y muy buenos días desde el foco oscuro y que brille el sol.